tu palabra por la tierra. Gracias, Señor, te damos y le damos la bienvenida al mensajero del día de hoy, que es nuestro querido hermano Juan Valenzuela. Amén. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que en este día domingo, una vez más, permite que podamos estar en la casa de oración, elevando alabanzas, culto de acción de gracias al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Saludamos de parte de la Iglesia Adoración Familiar a todos los hermanos que nos están viendo en las diferentes plataformas. Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, y a los hermanos que nos congregamos en este lugar. La gracia y paz de nuestro Señor amado puede ser con cada uno de ustedes en este día. Hemos cantado, hemos adorado al Señor, le hemos dado la bienvenida al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestras familias, y por eso que adoramos y bendecimos a este Dios maravilloso. Como decía la pastora Marcela San Martín, nosotros hemos sido elegidos por el Señor para predicar esta grata nueva de salvación al mundo y a todo el último lugar de la tierra. Por eso que somos bendecidos por el Señor, somos honrados por el Señor Jesucristo para entregar estas buenas noticias a todo aquel que quiere escuchar, que quiere abrir su corazón al Señor. Saludamos a los hermanos en el nombre del Señor y vamos a ir a la palabra. La palabra que nos alimenta, la palabra de Dios que nos mantiene firmes, que nos mantiene fortalecidos, y la palabra que es espíritu y vida a todo aquel que confía y espera en el Señor. Vamos a ir al mensaje de esta mañana, ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Un mensaje muy conocido, pero que el Señor una vez más nos ha querido recordar en este día. Un mensaje muy predicado por la cristiandad, pero que hoy el Señor una vez más nos recuerda los tiempos que estamos viviendo. San Mateo capítulo 24, del versículo 3 en adelante, dice la palabra del Señor, y la iglesia se coloca de pie, y usted donde esté, coloque de pie su corazón para escuchar la palabra del Señor. Mateo 24, versículo 3. Leemos la Santa Escritura en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor.
muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas, dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Escúcheme bien, por favor. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a una vez más dirigirnos al Señor para que el Espíritu Santo nos revele una vez más esta palabra, lo que Él nos quiera decir, lo que Él nos quiera renovar en nuestro entendimiento con este pasaje. Padre Celestial, bendito Señor Jehová de los ejércitos. Una vez más vamos a tu presencia en oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para rogarte, para pedirte, Señor, que tú nos hables por tu palabra. Tu palabra que es perfecta, tu palabra que es revelada a nuestras vidas. Señor, te pedimos, te rogamos que tu Espíritu Santo nos revele lo que nos quiere decir en este día. Le revela a la iglesia el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que está sucediendo en nuestra humanidad, para poder estar alerta, para poder estar a cuenta contigo. Bendice, Señor, esta palabra en cada corazón, en cada vida, en cada alma. Bendice a los hermanos que están conectados. Bendice a la iglesia que está conectada. Pero por sobre todo, Señor, que tu palabra en este día haga vida en cada una de nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestra falta. Que tu sangre preciosa, que tu sangre maravillosa pueda limpiar nuestro corazón, pueda limpiar nuestra mente y nuestro espíritu para poder escuchar con libertad tu palabra, Señor. Te lo rogamos y te lo imploramos a través y por medio de los méritos todopoderosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude en este tiempo que estamos pasando, que está pasando la iglesia, que está pasando el mundo. Como le decía adelante, hace un par de minutos, la iglesia de adoración familiar tiene solamente una misión: de entregar la palabra del Señor a toda persona hasta lo último de la tierra. Y estamos utilizando también la tecnología de internet para que toda esta predicación de este día domingo pueda salir a través de la plataforma, de los canales de televisión, pueda salir y llegar hasta lo último de la tierra. Por eso que hoy el Señor nos trae una vez más esta palabra tan conocida, esta palabra que algunos han denominado el apocalipsis de los evangelios, o el apocalipsis revelado en el evangelio del Señor. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén, dice que Él llegó al templo donde se adoraba al Señor, donde se realizaban los sacrificios, donde se realizaban las ofrendas al Señor, con los rituales de la ley judaica mosaica. Alabados al Señor. Y dice la Escritura que el Señor, en una oportunidad, Él miró hacia Jerusalén. Él miró hacia esa ciudad donde se dice que es la ciudad del gran rey. Pero dice la Escritura que el Señor, cuando mira a Jerusalén, se lamenta, se entristece, se contrista su corazón, porque Jerusalén no era lo que Dios quería que fuera esa ciudad y su pueblo.
Alabados al Señor. Y dice que el Señor declara que Él vino como la gallina junta o quiere juntar a sus polluelos bajo sus alas, pero ellos no quisieron. Alabados al Señor. Y en esa oportunidad el Señor predice y antedice que el templo iba a ser destruido. Gloria al Señor. Que iban a venir huestes gentiles a destruir ese templo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, obviamente que el mensaje del Señor hacia Jerusalén, hacia la religiosidad de ese tiempo, no fue muy vista o buen vista en primera instancia por los discípulos. Gloria al Señor. En ese contexto está Mateo 24. Entonces los discípulos empiezan a preguntarle al Señor, como dice el versículo 3, lo siguiente. Dice que el Señor estaba sentado en el monte de los olivos, pero los discípulos lo llamaron y se acercaron aparte del Señor diciéndole: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? El Señor acababa de decirle de la destrucción del templo y de la lamentación sobre Jerusalén. Gloria al Señor. Entonces los discípulos le dicen al Señor Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primero. Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Segundo. Y tercero, ¿y qué del fin del siglo? Gloria al Señor. Tres preguntas en una. Los discípulos le hacen al Señor Jesús conforme a lo que Él le había dicho sobre Jerusalén y el templo. Entonces aquí vemos cómo el Señor, en su gran amor y misericordia, no solamente le va a detallar a los discípulos lo que iba a suceder con Israel, con Jerusalén y con el templo, sino que el Señor se explaya, sino que el Señor detalla señales que iban a anteceder del fin de todas las cosas. Hace unos domingos atrás, el Señor Jesucristo, a través de la carta del apóstol Pedro, nos hablaba de que el día del Señor iba a venir. De que el Señor iba a venir con gran poder y gloria para terminar con esta dispensación, con este mundo que está lleno de maldad y de incredulidad y de burla hacia su palabra. Gloria al Señor. Pero aquí el Señor se dirige hacia los discípulos, hacia los apóstoles, en el contexto de Israel, de Jerusalén, del templo, pero también aquí el Señor nos va a detallar lo que va a suceder con la humanidad. Y mire lo que dice la palabra, el versículo 4. Y aquí es donde la iglesia, donde usted, hermano, que está ahí conectado, pastor, líder, hermano anciano, hermano oyente, dice: respondiendo Jesús dijo. Y aquí nosotros tenemos que abrir un paréntesis. Cuando el Señor responde en su palabra, es porque algo importante nos va a decir. A lo mejor lo que le estoy diciendo en esta hora cae de perogrullo, pero es algo muy importante, hermano. Cuando el Señor responde, cuando muchas de las partes de la Escritura el Señor dice: de cierto digo, tenemos que parar nuestras penas espirituales. Porque dice la palabra: respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Alabado sea el Señor. Miren cómo el Señor parte diciendo esta palabra: mirad que nadie os engañe. Alabado sea el Señor. Parece que el Señor va a salir de contexto, pero lo primero que el Señor Jesucristo le responde a los apóstoles, les dice: mirad que nadie os engañe. Oh, alabado sea el Señor. ¿Cuánta iglesia, hermano? Dios le bendiga, hermano, que está aquí, que acaba de llegar. Dios le bendiga. ¿Cuánta iglesia hoy día está engañada? ¿Cuánta iglesia hoy día está
turbada, está confundida. Jesucristo le dice a los discípulos la primera frase: mirad que nadie os engañe. Porque el versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta de la primera señal que Cristo les hace ver a los discípulos? El engaño. Y el engaño no al mundo, sino a los creyentes, a los discípulos, a los que seguían al Señor Jesús. El Señor Jesús hablaba de la destrucción del templo de Jerusalén, de lo que iba a pasar con Jerusalén, con Israel. Y los discípulos le preguntan al Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Pero lo primero que el Señor hace, les advierte del engaño que iba a suceder hacia la iglesia. Gloria a Dios. Y es cosa que usted se dé cuenta, pastor, líder que está ahí conectado, vea sus templos cómo están. Sus templos están llenos. ¿Están llenos de hermanos? ¿Están llenos de hermandad? No, Señor, no están llenos. Porque parece que la pandemia a la gente la asustó de gran manera que la sacó del evangelio. Y acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo. Como alguien dijo por ahí, parece que la pandemia Dios la permitió para como colador, para saber quiénes eran los que creían y quiénes eran los que no creían. Gloria a Dios. Y parece que esa es una realidad. Porque el Señor Jesucristo acaba de decir en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán, dice, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Ya muchos van a engañar. Y la iglesia hoy día está engañada. Está engañada con la cosa del mundo, está engañada con las cosas que están pasando, está engañada con tantas cosas que han dejado de mirar el blanco perfecto. Gloria al Señor. Entonces esta primera advertencia del Señor Jesús a los discípulos es más detallada que lo que tiene que ver con el templo de Israel y con lo que iba a pasar con Jerusalén. Sigamos leyendo. Dice, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Le parece familiar lo que el Señor está diciendo? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Otra palabra clave. Primero el Señor habla del engaño. Y ahora el Señor habla de la turbación. ¿Cuánta gente hoy día está turbada? Está confundida. Ve una guerra, ve un rumor de guerra y se asusta. Y hoy día la iglesia está asustada aún. Está turbada, está confundida. Porque el Señor le acaba de decir a los discípulos y nos recuerda a nosotros que era necesario que aquello aconteciese, pero que aún no era el fin. Pero hoy día, si usted ve en la internet, ven algunas congregaciones, algunos líderes religiosos o evangélicos o de cualquier denominación, colocándole fecha al fin del mundo, colocándole fecha al arrebatamiento del Señor Jesucristo, colocándole fecha cuando el Señor va a venir. Aparece una guerra y parece que viene el apocalipsis. Aparece algo y parece que va a venir el apocalipsis del Señor. Pero el Señor acaba de decirnos que era necesario que todo aquello acontezca, pero aún no es el fin. Y ahora yo le hago la pregunta ahí en la plataforma a los hermanos, a los oyentes y a usted, hermanos, también que están acá. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito, ¿era necesario la pandemia? Parece que sí.
Parece que sí, porque que le vuelvo a reiterar, hermano, todo lo que pasa en este mundo, todo lo que pasa en esta tierra, no está ajeno al control de Dios. Todo lo que usted pasa en su vida, en su familia, no está ajeno al poder de Jesucristo. Usted dirá, yo me contagié, murió un familiar, pasó esto, pasó lo otro. Todo está en las manos de Dios. Pero la gente se ha asustado. La gente todavía anda asustada. Que Dios nos ayude. Porque a veces es necesario que pasen cosas. Es necesario que ocurran situaciones, guerras, rumores de guerra, pandemias, peste, lo que sea. Porque Dios a veces nos está probando. ¿A dónde está nuestra fe? ¿A dónde está su fe, hermano, que está conectado? Hermana que está conectada. ¿Dónde está su fe? ¿Su fe está en el pastor? ¿Su fe está en el predicador? ¿Su fe está en el templo físico? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Las cosas pasan por algo. Y si usted, hermano querido, el Señor lo ha traído en este día, es por algo, porque Dios le quiere hablar, como nos sigue hablando a nosotros, aunque seamos pocos acá, pero Dios nos sigue hablando. ¿Cuántos templos todavía están cerrados? ¿Cuántos pastores y líderes todavía no quieren abrir los templos porque tienen miedo? Pero dice la palabra que el Señor a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de valentía y de dominio propio. Pero ¿dónde está la valentía de la iglesia hoy día? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos, hermano? Sigamos leyendo. Versículo 7. Porque se levantará, dice, nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. ¿Se equivocó el Señor? Y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Por eso que este pasaje ha sido tan predicado, pero ha sido tan poco analizado del tiempo que estamos viviendo, del real tiempo del Señor que estamos viviendo. Se da cuenta que el Señor Jesús le empieza a detallar a los apóstoles lo que iba a pasar, no solamente con Israel, con el templo, con Jerusalén, sino con toda la tierra. Gloria al Señor. Habla de la confusión, habla de la turbación, habla del engaño, habla de las guerras, habla de las enfermedades, habla de las hambres. Y hoy día no solamente hay una hambre física, una hambre material, sino que hay una hambre espiritual. Sí, el Señor en el Antiguo Testamento dijo que en algún tiempo Él iba a enviar hambre, pero de escuchar su palabra. Pero ¿cuál es el problema de hoy? Se están amontonando maestros conforme a sus pecados y a su concupiscencia, no hablándole la palabra, no hablando la verdad, sino hablando mentira. Y el Señor lo va a detallar en unos versículos más. De hecho, es la señal más marcada de que Jesucristo está a las puertas. Dice que vendrían terremotos, hambre, pestes, y que se iba a levantar nación contra nación y reino contra reino. Usted dirá, entonces va a venir la Tercera Guerra Mundial. Cuando empezó el conflicto allá en Europa del Este, en Ucrania, con Rusia, todos pensaban que venía el apocalipsis. Error. Guerras y rumores de guerras. Pero hoy día también hay guerras y rumores de guerras, peleas entre las familias, en la iglesia, en los barrios. Por eso que hoy día hay tanta delincuencia en nuestras naciones, en nuestro país Chile. Por eso que las calles se las han tomado los delincuentes, porque son guerra entre el bien y el mal, entre el mal y el bien. Esa guerra también se da. Padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Eso también es guerra. Padres que no cuidan a sus hijos y los dejan, y hijos que no respetan a sus padres.
Eso también es guerra. Es una guerra familiar, es un ataque del mismo infierno hacia la familia. Y eso es lo que hoy está pasando. Gloria a Dios. Qué detallado es el Señor para decir las cosas. Versículo 8. ¿Y qué dice el Señor? Y todo esto será principio de dolores. ¿Usted logra imaginarse, hermano, el tiempo que estamos viviendo? Que ya es complicado, pero el Señor acaba de decirnos, y si nos tomamos de esa palabra específicamente, el Señor acaba de decir que son principios de dolores, que es el principio del fin, que es el principio de algo peor que va a llegar a la tierra. A lo mejor usted dirá, el hermano predicador, que es pesimista. ¿Qué es pesimista la palabra del Señor Jesús? ¿El Señor se equivocó? Hágase esa pregunta, hermano. ¿El Señor se equivocó de lo que está pasando hoy? ¿El Señor se equivocó de lo que va a pasar mañana? Dios no se equivoca. Somos nosotros los que nos equivocamos a no darnos cuenta de lo que está sucediendo real y verdaderamente. Que Dios nos ayude. Porque dice el Señor que si es principio de dolores. Esto es el principio solamente. Pero hay veces hoy día que tantos líderes religiosos, pastores, quieren ver la iglesia llena por su propia mano, por su propio poder, por su propia autoridad. Y déjame decirte, hermano, pastor, líder, quien quiera que sea, Dios es el rey del universo. Y Él hace como quiere. Si Él ha permitido todo esto que está pasando, es por algo, para que nos demos cuenta que Él tiene en su mano a esta humanidad. Hoy día 30 de octubre, mucha gente se está preparando para Halloween mañana. Para vestirse de demonio, para vestirse de bruja a los niños. Y mañana lo sabemos. El día de mañana lo conocemos. ¿Qué pasa si el Señor en unos 5 minutos más provoca el arrebatamiento? ¿Estamos preparados? ¿Estoy preparado? ¿Está preparada, hermana y hermano? Oh, alabados al Señor. Porque a veces nos proyectamos en esta vida. Pero el día de mañana, como dice el libro de Santiago, el día de mañana no podemos gloriarnos. Porque el día de mañana traerá su propio mal, como dijo el Señor Jesús. Traerá su propio afán. Y vaya que hay afanes. Entonces, ¿qué dice? Si en el versículo 5 el Señor dijo de los falsos cristos, miren lo que dice el versículo 10. Perdón, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces usted se pone a pensar, hermano querido oyente, cuando usted predique de Jesucristo, la gente lo va a aplaudir, lo va a amar. El Señor acaba de decir que vamos a ser aborrecidos. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos. Esa es la verdadera iglesia del Señor. La iglesia que es aborrecida. ¿Y sabe por qué? Por decir la verdad, por decir la palabra, por predicar al verdadero Señor Jesucristo, que no se complace en el pecado, que no se complace en la maldad, que no se complace en el robo, en la violencia, en la corrupción y en la mentira. ¿Cuánta gente hoy día está engañada? No solamente en la iglesia, en el mundo. Autoridades que prometen que las cosas van a mejorar, pero las cosas van a empeorar, hermano. Y no se trata, le vuelvo a reiterar ahí en la pantalla, de ser pesimista.
Porque las cosas de este mundo no pueden mejorar si Dios no está metido en el asunto. Porque si Dios está metido en el asunto, hay bendición, hay perdón, hay sanidad, hay prodigio, hay milagros, hay poder del cielo. Pero si a Él lo dejamos afuera, ¿quién cree usted que se va a meter y va a hacer fiesta? Como mañana en la noche. Satanás, el diablo, el infierno, los demonios, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Ayer fui donde vivo en Quilicura, el pastor Sergio, Marcela y mi hermano, que a lo mejor usted vive por acá. Yo vivo en Quilicura, allá hay una feria persa. Fui con la familia a dar una vuelta, lleno los locales de la feria con máscaras de brujas, de demonios, de diablos para los niños. Y la gente abarrotada comprando. La gente está engañada, hermano. Está totalmente engañada. Y sería muy triste que algunos hermanos de la iglesia estén metidos en esas fiestas. Sería muy lamentable, porque también están engañados. Entonces el Señor dice que seríamos aborrecidos por causa del Señor de toda la gente. Por lo tanto, esto que está aquí, está pasando en muchos templos donde no hay mucha hermandad, porque no sé dónde están, porque el Señor cuando llamó, ¿usted se acuerda de esa parábola del Señor Jesucristo de los 10 leprosos? Dice que el Señor vio a esos 10 leprosos y esos 10 leprosos le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, ten misericordia de nosotros. Y eran 10 leprosos. Y dice que el Señor los sanó. El Señor sanó la lepra, la inmundicia de la carne, los sanó. Pero la pregunta es, ¿cuántos volvieron a darle gracias al Señor? Solo uno. Solamente un ex leproso. Y el Señor Jesucristo le preguntó a ese ex leproso: ¿y no eran 10 los que yo sané? ¿Y los otros 9 a dónde están? Es la misma pregunta que el Señor se debe estar haciendo hoy día con la iglesia, hermano. Yo no salvé a esa congregación de Cerro Navia, eran 200, 300, y hay 4, 5, 6. ¿Y los otros a dónde están? Eso es lo que el Señor debe estarse preguntando, hermano. Porque dice la palabra que el Señor, cuando fue a la cruz y derramó su sangre y derramó su vida, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cierto que sí? Y hoy día la iglesia no sabe lo que hace cuando se aparta del Señor. Cuando nos apartamos del Señor, no, estamos turbados, hermano. Estamos turbados, estamos idos. Pero aquí sigue diciendo el Señor que la verdadera iglesia iba a ser aborrecida. Así que, pastor Sergio, pastora Marcela, cuando estemos predicando en la calle y nos escupan en la cara o nos tiren un ladrillo, o cuando nos tiren un garabato, gloria a Dios, porque esa es señal de que estamos haciendo las cosas bien. Pero cuando reciban un aplauso, preocúpese, hermano, pastor, líder, preocúpese, porque el Señor acaba de decir que vamos a ser aborrecidos por hablar la verdad. ¿Qué sigue diciendo el versículo 11? Y el Señor lo vuelve a repetir: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Señor lo vuelve a reiterar. ¿Se da cuenta de lo que el Señor está hablando, hermano? Hermano que está conectado. El Señor vuelve a decir lo mismo. En el versículo 3 dijo: se levantarán falsos cristos y a muchos se engañarán. Versículo 11: y se levantarán falsos profetas y a muchos se engañarán. ¿Por qué el Señor lo repite tanto? Es la segunda vez que lo hace.
Es porque es la señal marcada de que tanta iglesia, de que tanto hermano que dice ser cristiano está siendo engañado o engañada por falsa doctrina, por falsos pastores, por falsos predicadores, por falsas personas que no te están predicando el verdadero evangelio de Jesucristo. A la iglesia hoy día no se le está diciendo que va a ser aborrecida por causa de la gente, por causa del nombre del Señor. ¿Qué se le está diciendo hoy día a la iglesia? Que tiene que ser prosperada, que tiene que ser rica, que tiene que tener la mejor casa, que tiene que vivir en el mejor barrio, que tiene que tener el mejor auto. Si Dios nos da esas cosas, gloria a Dios, por fruto de nuestro trabajo y la misericordia de Dios. Pero el fin del evangelio no consiste en los bienes materiales. Pero hoy día la iglesia se ha transformado tristemente en un negocio. Y para muchos es un negocio muy lucrativo. Oh, alabado sea el Señor. Le vuelvo a reiterar, hermano, con harto temor de Dios lo digo, porque también me llega a mí la palabra. Hay mucha iglesia engañada. Hay muchos falsos profetas que se han levantado para engañar a la iglesia, y detrás de esos falsos profetas está el mismo diablo, que nos hace creer que las cosas están bien, pero las cosas no están bien, hermano. Las cosas no están bien. Versículo 11, y se levantarán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Oh, por eso que el Señor Jesucristo, escúcheme bien, hermano cristiano, por eso que el Señor Jesucristo es Dios, porque Él sabía lo que iba a pasar. Hoy día se ha perdido el amor a la familia. Se ha perdido el amor a los padres, se ha perdido el amor a los hijos, se ha perdido el amor a la iglesia, se ha perdido el amor a los perdidos y se ha perdido el amor, sobre todo el amor a Dios. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por la maldad del hombre. Porque como dijo el profeta Isaías, a lo bueno le llamarán malo, y a lo malo le van a llamar bueno. Hoy día las cosas están trastocadas, están cambiadas. Hoy día se le dice a una persona, a un joven que tiene pensamientos inmorales, se le dice, está bien que te sientas mujer. Eres libre de sentirte como quieras. Total, tu cuerpo te pertenece. Mentira de Satanás. Y a una niña, si se siente hombre, se le dice la ley que es libre de pensar como quiera. Gloria al Señor. Y aquí no se trata de ser homofóbico ni antisexual, pero eso es penado por la palabra del Señor. Pero también eso la iglesia no está hablando, eso terrible que está pasando con la juventud, que se está corrompiendo moralmente. ¿Para qué? Para no ser ofendidos, atacados, tratados de intolerantes, tratados de discriminadores. El Señor acaba de decirnos que por predicar la verdad del Señor íbamos a ser aborrecidos. Y a la gente no le gusta ese tipo de mensaje. ¿O no? Dígame que no es verdad, hermano. Pero ¿cuál es el problema de hoy? Que muchos líderes religiosos, pastores, obispos, están transando esta palabra, la están vendiendo, están transando este mensaje. Y ese es el gran ay del Señor. Porque esta palabra no es mía, la palabra no es suya, la palabra no es suya, hermano, pastor, pastora, esta palabra es de Dios. Y si Dios dijo que eso era malo, es malo. Y si Dios dijo que eso era bueno, es bueno. Que Dios nos ayude.
por eso estamos como estamos. Que Dios nos ayude, hermano. El amor de muchos se enfriará, y vaya que eso ha sucedido. El amor se ha enfriado, el amor de esposo, de esposa. Que Dios nos ayude, hermano. Todos somos padres de familia, esposo, esposa, marido, marida, hijo, hija. Dice el Señor que se va a enfriar el amor. El amor es algo tan sublime que el Señor creó, y ese amor Él lo demostró en la cruz del Calvario. Porque Él no tenía por qué morir por nosotros, seres humanos, pecadores. Él no tenía por qué haberlo hecho. Pero dice la palabra que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Ese es el verdadero Evangelio, que todos nosotros somos pecadores, somos pecadoras, somos faltos ante Dios, pero dice la palabra que de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Aleluya. Ese es el Evangelio, hermano. Ese es el Evangelio, pastor, que está conectado. Ese es el verdadero Evangelio. No hay otro. Como dijo el apóstol Pablo ahí a los Gálatas, no es que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que pervierten el Evangelio, y todo ángel, y todo pastor, y toda persona que predique otro Evangelio sea anatema, o sea maldecido por Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Iglesia de oración familiar. Queremos adorar al Señor de manera familiar, pero no hay que transar la palabra. Oh, alabado al Señor. Versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Oh, alabado sea el Señor. Si estamos aquí en este día domingo, yo podría estar en la casa tomando desayuno, preparándome para ir a la feria con mi señora, a ir a comprar tomate. Pero el Señor quiere que venga de Quilicura para acá, y los pastores viven en San Bernardo y vengan a Cerro Navia a abrir este lugar para que las almas se salven. Entonces, tenemos que perseverar. Aunque cueste, pastor Sergio, pastora Marcela, aunque nos cueste, aunque lleguemos aquí y no veamos a nadie, pero nosotros tenemos que ver por fe que Jesucristo nos está esperando aquí. Y Él es el dueño de este lugar, y Él es el dueño de nuestras vidas. Alabados al Señor. ¿Cuántos hermanos, pastores, líderes pasaron por este lugar? Predicaban con fuego, con poder, con autoridad. Y la pregunta es, ¿a dónde están? Porque dice la palabra que hay que perseverar hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin de nuestras vidas. Tenemos que perseverar, pastora Marcela, pastor Sergio, hasta el fin. No importa que digan lo que digan de afuera, que la iglesia, que esto, que lo otro. No, el Señor nos tiene aquí. El Señor nos tiene aquí por algo. No sé por qué. Dios nos tiene aquí por algo. Y si hay que empezar a abrir los días jueves o los días miércoles, que el Señor nos ayude. Porque Él es el que tiene el poder. Por eso que Él dice, más el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Y cuál es la última señal que el Señor le da a los discípulos? Versículo 14. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo en este día? Que tenemos que cansarnos, que tenemos que seguir pensando lo que dice el gobierno, pensando lo que está diciendo el Senado con sus leyes diabólicas,
pensando lo que mañana va a ser la gente disfrazada de demonio, pensando lo que dijo el vecino en la esquina, pensando lo que dice nuestra propia carne. El Señor dice que el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. A veces no hay que complicarse la vida. Dice claramente, si usted lee bien el versículo, lo indaga bien, dice que será predicado el Evangelio del reino a todo el mundo, ¿cierto? A todas las naciones. Pero ¿qué dice? Para testimonio de ellas. No dice que todos van a creer. No dice que todos se van a arrodillar al Señor Jesucristo. No dice eso. Dice para testimonio. O sea, para que la gente sepa que hay un Dios que vino a morir por sus pecados. La decisión la tienen las personas. A veces nosotros predicamos y no pasa nada. Pastor Sergio, predicamos y la gente no llega. Pastora Marcela, usted predica por Facebook, por el canal evangélico, predica y la gente no llega aquí. ¿Qué pasa? Dice, para testimonio a la nación, para testimonio, para que la gente sepa que hay un Dios que le ama. Pero el Señor, como es tan caballero, porque el Señor Jesucristo es tan caballero, porque el Espíritu Santo es tan caballero, que a la gente no la va a obligar. Dios no te va a obligar a venir acá. Dios no te va a obligar a ir a los pies de Cristo. No te va a obligar, pero te va a hablar. Te va a predicar. Te va a hablar una palabra, te va a decir esto, te va a decir lo otro, pero no te va a obligar. Porque el Señor obligó a Adán y a Eva a no comer el fruto prohibido. Les puso una pistola en la cabeza a Adán. No tienes que comerlo. Eva, no tienes que comerlo. Sino que el Señor les dijo. El Señor les habló y ellos decidieron desobedecer. Para nosotros es lo mismo. El Evangelio es exactamente igual. Cristo murió por toda la humanidad, por todos los pecadores de esta tierra, por todos los asesinos, violadores, prostitutas, homosexuales, lesbianas, narcotraficantes, drogadictos, políticos, corruptos. Dios mandó a su Hijo para morir por todos nosotros. Pero la gente decide. Qué sabio es el Señor. Porque cuando el Señor creó a Adán del polvo de la tierra y dice que sopló sobre su nariz el aliento de la vida, Él no creó un robot, Él no creó un títere, Él creó un ser humano a su imagen y semejanza. Que Dios nos ayude. El Señor ha predicado por todo este mundo. Ha sido predicado a todas las naciones. Ha sido predicado el Evangelio del Reino. Casi ya no hay nación que no sepa quién es el Señor Jesucristo revelado en la Biblia. Ya casi no hay nación. Hasta los lugares más apartados el Evangelio se ha predicado. Entonces, ¿qué está faltando? Que venga el fin. Y el fin ya empezó. Y el fin de todas las cosas se acerca. Como decía el apóstol Pedro hace unos días atrás en este lugar, en su palabra, el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad. Tenemos que velar. Por eso es que vamos a orar al Señor, dándole gracias a los hermanos que están conectados.